vamos a compartir pantalla. Muy bien. Que me confirmen, ¿se ve la pizarrita? Sí, maestro. Ayer vimos dos, nos quedamos en eso, en acto jurídico, y también nos quedamos con lo que viene siendo hecho jurídico. Acá la principal diferencia habíamos dicho que era la voluntad humana. En el acto jurídico hay voluntad humana y en el hecho jurídico no hay voluntad humana. Sin embargo, ambas, sea que hayan o no hayan, haya o no haya voluntad humana, se le considera un acto jurídico o un hecho jurídico. Tiene que haber una consecuencia jurídica. En ambas va a haber una consecuencia jurídica, solo que lo que diferencia el acto y el hecho es la voluntad humana, es decir, lo hizo a propósito, lo hizo con dolo. Les había puesto un ejemplo, no sé, atropellar a alguien. Les decía, pues bueno, si les puse el ejemplo de que ves a tu exnovio, tu exnovia en la calle, lo ves con su nueva pareja y te llena de ira, te llena de odio, agarras y le tiras el carro encima, pues entonces ya estamos hablando de que hubo dolo, que hubo voluntad humana y pues sería un acto jurídico. Mismo ejemplo de atropellar a alguien, se tropezó de la banqueta y su cuerpo quedó en medio de la calle y pues tú estabas pasando, ¿no? Es la misma acción, pero acá sería un hecho jurídico porque no fue de manera voluntaria. No sé, atropellar a alguien, incluso seguimos con la parte de los vehículos. Tocar un vehículo. Yo, yo he conocido casos, igual lo mismo, esta tal persona me cae mal, vámonos, le choca a propósito. Entonces, si le choca a propósito, pues es un acto jurídico. Si fue un accidente, pues no fue con dolo, no fue con intención, es un hecho jurídico, pero pues de todas maneras, en ambas va a haber una consecuencia jurídica. ¿Está claro? Sí, maestro. Sí, entonces en eso nos quedamos. Les dije que lo que faltaba era ver las más características de acto y de hechos. Sin embargo, estas son las principales características, que hay voluntad o no hay voluntad y que hay consecuencia jurídica. Pero pues vamos al PDF, vamos a continuar con el PDF. Y tenemos acá diversas especies de actos jurídicos. Tenemos los que son unilaterales. Permítame un segundo. Ok, chicos, vamos al PDF.
Tenemos unilaterales. Son aquellos actos jurídicos en la que solo interviene la voluntad de una de las partes, es decir, donación. Puede ser una donación, una sucesión. Es un contrato por el que una persona transfiere, donación es el acto, perdón, es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte a la totalidad de sus bienes presentes con las restricciones del Código Civil. ¿A qué se refiere con que puede ser unilateral? Acá estábamos hablando aquí que interviene la voluntad humana. Cuando hablamos de que puede ser unilateral, sería la voluntad de una sola persona. Si yo te quiero regalar esto y te lo quiero regalar con todo y los papeles, es porque yo y nada más yo lo quise y te lo estoy otorgando. Pero acá solo está interviniendo una voluntad, por eso es unilateral. ¿Está claro eso? Sí, maestro. Ok. ¿Cuáles pueden ser unilaterales? Una donación, sucesión, la sucesión de bienes que se puede dejar a través de un testamento. Herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, la cual puede ser voluntad del testador o puede ser por disposición de ley. Cuando hablamos de una sucesión, pues la sucesión también se puede hacer en vida. Es como una especie de donación. Se puede dejar los papeles o pues también puede hacer a través de lo que conocemos como testamento. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si el testador es la persona que tiene, es el que pide o redacta su testamento? Y acá dice que puede ser sucesión de bienes por la disposición de la ley. ¿Cómo pudiese ser por disposición de la ley? Depende del estado de los bienes, pero por ejemplo, vamos a suponer que se muere una persona, vamos a decir que se muere un hombre, no deja testamento, tiene una esposa y tiene 4 hijos, y puede ser que sean de diferentes. Pero no dejó testamento, pero dejó, o sea, tenía a su nombre una casa. ¿Qué procede acá? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Nadie se quedaría con esta casa. La esposa se lo queda. Se ¿Quiénes se lo repartiría en quedan? partes iguales por todos, ¿no? Dependiendo cómo haya sido el matrimonio, cuál haya sido el convenio que hayan firmado, pero la concubina o esposa, ahorita vale la pena hacer una referencia entre concubinato y esposa. Por lo general, se lleva ella sola el 50% y el otro 50% lo dividen entre los hijos. Sea la cantidad de hijos que sea. Así como puede ser 1, pueden ser 4, pueden ser 5.
¿Está claro? Por disposición de ley. Acá les dije algo muy importante. Una cosa es ser esposa o esposo y también hay algo que se llama concubinato. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? El matrimonio es como, o sea, pues ya es un acto legal que se hace en el registro civil y el concubinato creo que es como que las personas están juntas pero llevan viviendo como que cierto periodo de tiempo, unos años, no sé, no me recuerdo cuántos, 5 5 años años. juntos. Entonces ya Sí, como que hay y una relación ante el Estado. efectivamente. ¿Qué es lo que pasa, chicos? ¿O qué es lo qué situaciones que pudiesen pasar? No lo sé. Hay muchas personas que no le conceden el divorcio a su expareja y hace que el proceso sea muy, muy extenso. ¿Por qué? Porque no se han arreglado de dinero, porque por los hijos o porque odia a su expareja y no quiere verlo feliz, por el motivo que sea. Entonces, pues las personas tienen derecho a rehacer su vida. ¿Qué es lo que pudiese pasar? Vamos a suponer que una persona pues ya tiene una nueva pareja, pero pues no se ha podido casar con esta porque sigue casada. Y en México pues está prohibidísimo, digamos, la poligamia hasta cierto punto, que pues no puedes tener dos matrimonios. El gobierno, el Estado no te permite dos matrimonios, es solo uno. Entonces, si no te divorcias, no te puedes casar. Ha pasado casos de personas que llevan 30 años en concubinato. Entonces, lo justo sería que la concubina, su última pareja, incluso que puede ser que hasta haya pasado más tiempo con esta persona, pues al morir tenga derechos. Entonces, una concubina puede reclamar bienes también, ¿no? Porque puede aparecer la ex esposa y decir, no, pues conmigo nunca se divorció. Oye, pero hace 30 años que no vive contigo, nunca se divorció. Entonces, la concubina tiene derecho a reclamar cosas. Pues pongo así de fácil. Eh, mi, mi padrastro y mi mamá estuvieron 19 años en concubinato hasta que se pudo divorciar. Y ya se pudo casar con mi mamá. O sea, imagínense, sí, sí hay muchos casos así. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok, muy bien. Continuamos con esto. Pues un testamento ya vimos que es un acto personal. Acá dice, puede ser revocable y libre, por lo cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Puede dar instrucciones de cómo quiere ser velado, qué es lo que quiere que se haga con sus bienes, puede poner condiciones, etcétera, etcétera. Acá dice es revocable y libre, puede ser uso privada y demás. Si tú haces un testamento, no lo sé, le prometes a tus hijos, te voy a dejar 3 casas y demás, y mira cómo lo firmo, mira, acá está, son tus 3 casas y todo. Si al día siguiente se arrepiente o por en un mes, 2 meses, considera que sus hijos son unos ingratos, te puede cambiar en cualquier momento. No es como que uno y ya, no, no, no. El testamento se puede cambiar en cualquier momento. Vamos a actos jurídicos bilaterales. Acá sí ya vimos obviamente que en unilaterales es cuando la voluntad de una persona interviene nada más, pues en la bilateral, pues mínimo es la voluntad de 2 personas. Son los actos en que ambos contribuyentes quedan obligados respectivamente el uno hacia el otro. Una compraventa, por ejemplo, es un contrato por el cual una persona transfiere la propiedad de una cosa o la totalidad de un derecho y la otra paga por un precio, por cierto, pero, un precio cierto y en dinero. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo llegar, como es bilateral, a ver, yo no puedo llegar y, oye, te compro esta casa, no quiero vendértela.
No, es que toma, acá está el dinero. No, tiene que estar la voluntad de dos personas. La voluntad de la persona que quiere comprar y si la otra persona quiere vender. Y también precios y acuerdos. Entonces es bilateral porque se necesita la voluntad de ambas personas, que ambas personas queden satisfechas. Por eso es bilateral. Acá dice es oneroso. Cuando una de las partes que intervienen en la celebración del acto se obliga a dar o hacer una cosa, resultando de su celebración muchas cargas y provechos. Repito, cuando una de las partes que intervienen en la celebración del acto se obliga a dar o hacer una cosa, resultando de su celebración muchas cargas y provechos. Acá, ¿qué es lo que pudiese pasar? De que en lo oneroso es que una parte se vea más beneficiada que el otro. Sin embargo, ambas partes están de acuerdo. Por ejemplo, no lo sé, me quedé sin trabajo. Tengo mi Nintendo Switch, me costó 7,000 pesos. Y la pongo en venta y la pongo en 6,000 y alguien dice, tengo 3,500 ahorita en este momento. Y digo, necesito dinero, pero vale más este bien. Y acepto. Nadie me obligó a aceptar. Pero alguien se vio más beneficiado en este acuerdo. Sí. 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 Pero nadie me obligó. Yo la acepté. Entonces, acá es cuando alguien se ve más beneficiado, pero ambas partes estuvieron de acuerdo. Recuerden, acá es un acto por la cuestión de la voluntad. Ok, vamos a lo que es gratuito. Dice, cuando una de las partes procura que la otra obtenga una ventaja sin obtener para sí provecho alguno. Es también una donación que ya esto ya lo hablamos, ¿no? Cuando recibes algo sin tú otorgar algo, pero es la voluntad de la persona que te lo quiera dar, pues ya hablábamos de la donación. Vamos a lo implícito. Dice, cuando una de las partes procura que la otra obtenga una ventaja sin obtener para sí provecho alguno. Acá, ¿qué es lo que, miren, se los voy a poner fácil, se los voy a explicar como cuando explico, comprensión lectora. Voy a borrar esto. Cuando explico comprensión lectora, digo, hay que fijarse si sus preguntas requieren una respuesta implícita o requieren una respuesta explícita. ¿Qué es algo explícito? Que es algo que está muy bien, por decir, detallado o explicado. Es correcto, es correcto, pero es algo que vas a encontrar descrito tal cual. En cambio, lo implícito, digamos que el mensaje está guardado y tú lo tienes que interpretar. Entonces, ¿qué pasaría en esta parte? Las ventajas están implícitas. Ya tú sabrás cómo vas a utilizar estas ventajas. Vamos a suponer que te doy un terreno. Y yo solo te hago la venta del terreno y ya fijamos precio y demás. ¿Cuál sería una ventaja implícita en un terreno? Que le puedes construir, que puedes hacer un negocio, que puedes hacer un local, que lo puedes rentar. En el contrato no te dice todo esto. La parte explícita te va a decir, el terreno mide tantas hectáreas y tal, está en la calle tal. Pero no te dice las ventajas implícitas
que pudieses tener. El cómo lo puedes utilizar, el cómo te puede beneficiar. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Eso es algo implícito. Muy bien. Tenemos todavía entre los actos, tenemos cuando son entre gente viva, cuando sus efectos se producen en vida de las partes que lo realizan. Por ejemplo, un préstamo. Aquí se comprende que toda sucesión gratuita por tiempo y por objetos determinados, el uso de una cosa no fungible con la obligación de restituir esta en especie, y también toda concesión gratuita o interés. Es decir, también cuando tú prestas, ya seas dinero, carro, lo que sea, está en tu voluntad el prestárselo a una persona y ya ustedes establecerán cuál va a ser el convenio para regresárselo. Obviamente sería regresárselo completo, pero pues también tenemos el que podemos establecer el que se regrese con intereses. Por lo general, cuando le prestamos a un amigo, a un familiar, pues no cobramos intereses, aunque yo conozco personas que sí lo hacen aún así. Pero pues también, chicos, un consejo, así como les dije ayer, papelito habla, también con familia y amigos, cuando hay dinero de por medio, las cosas cambian muy feo. Entonces, no se confíen, y también, sobre todo si son sumas muy fuertes o bienes muy valiosos, también hagan contratitos. En serio, cuando hay dinero de por medio, hay bienes de por medio, se desconocen familiares y se desconocen amigos. Así que también en la parte de los préstamos. Por causa de muerte, pues sería un testamento o sería que la ley confiera esto. Obviamente, si hay un testamento, es un acto porque está la voluntad de la persona que aún no se ha muerto y luego se muere. Conmutativos son aquellos actos en que las prestaciones que se deben las partes son inmediatamente ciertas, de tal modo de quien las celebre, desde luego las cargas y ventajas que asumirá. Un depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía, y al guardarla para restituirla para cuando lo pida el depositante. Ok, esto del depósito, ya les había hablado ayer de esto, de una manera breve. Cuando se renta una casa, se piden 3 rentas, y les había dicho, una de estas 3 rentas es para el pago del primer mes. La segunda renta es para el abogado, y la tercera renta, o sí, sería la misma cantidad. ¿Para qué sería? Para el depósito. El depósito. ¿Qué es el depósito? Es una garantía. Si yo te dejé una casa pintada, con todos los focos, con todos los ventiladores y en buenas condiciones, cuando termine la renta, tú me tienes que entregar la casa en las mismas condiciones. Pero para que exista una garantía de que va a pasar esto, tú me dejas un depósito. Cuando me devuelvas la casa, yo voy a pasar, voy a revisarla, la revisamos juntos. Oye, tenías hijos y me rayotearon toda la pared. Un bote de pintura me va a costar tanto. Pum, lo quito del depósito. Oye, le falta un aspa a este ventilador. Te voy a quitar tanto. Fum. Oye, falta una ventana. Fum. Entonces, al final, mira, tu depósito era de 5,000 pesos, solo te quedó 500. Toma, te lo devuelvo. O llegas y la casa está en perfectas condiciones como las dejaste. Te devuelvo el depósito completo. Es una garantía. ¿Está claro? Sí. Sí. Muy bien. Obviamente,
muchas personas, ay, me vas a cobrar 3 rentas. No, pues no quiero. Ah, pues no quieres. Busca una casa donde una persona no te pida contrato y no te pida depósito. Pero la recomendación, como les dije hace rato, es, si ustedes llegan a tener un bien, háganlo, háganlo, háganlo. Es una manera increíble de protegerse. Ok, también tenemos la permuta. El cambio o permuta es un contrato por el que se da una cosa por otra. Digamos que esta no requiere, pues es un contrato, vaya. Vamos a hablar, o sea, en el mismo caso de la renta, la permuta es el contrato que se va a hacer y el depósito es el dinero que se deja en garantía. Vamos a actos aleatorios. Son los actos cuyos efectos en cuanto a cargas y ventajas para una de las partes o para todas a ellas, dependen de un acontecimiento futuro e incierto que hace imposible conocer el momento de celebrarlos, las cargas o ventajas que habrán de obtenerse. Por ejemplo, chicos, habíamos hablado de, no sé, la compra de un terreno, la compra de una casa, que pues así como puedes tener ventajas a futuro por la plusvalía, puede que no se tengan estas ventajas. Más que nada, lo hablé en historia, cuando estaba hablando de los especuladores. Yo puedo agarrar y venderte una casa y decirte que este es un nuevo fraccionamiento y que en 10 años va a crecer y va a tener plazas y bla, 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 y que en 10 años esta casa vale el triple. Pero es aleatorio, porque así como puede pasar, puede que no pase, o sea, es como una que no posibilidad. pase o que no pase en su... Exactamente. Entonces, así como puedes tener la ventaja, puedes no tenerla, o puede que sí la tengas, pero así es como puede ser antes, puede ser muchísimo después. Es aleatorio. No tienes control de eso. Momentáneos son actos jurídicos que se celebran al momento. O sea, toma, ten, tan, y listo. Toma, te lo pago, me lo das y listo. O sea, son muy efímeros. Sí hay beneficio, pero es toma al momento y ya estuvo. Ya, hala. Ok, para que se pueda llevar un acto jurídico, pues tiene ciertos requisitos. La voluntad, que ya lo vimos, que lo es lo fundamental. El objeto, es decir, ¿qué se te está dando? Dinero, un carro, un bien. Y acá tenemos solemnidades. Acá las solemnidades son los protocolos para llevar a cabo una celebración. Acá cuando estamos hablando en términos de derecho, un contrato es una celebración. Entonces, para cada diferente acto jurídico van a haber diferentes protocolos. Eso es una solemnidad. El protocolo que se siguió para hacer formal este acto jurídico. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Les digo que en términos de derecho hay muchas palabras muy formales. Entonces, por la naturaleza de la asignatura. Ok, vamos ahora a los requisitos de validez de los actos jurídicos. Ausencia de vicios de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Y aparte, viene un poquito en esto, ¿no? Cuando dice ausencia de los vicios de la voluntad, dice que la voluntad de las partes que van a realizar los actos se manifieste de manera expresa y tácita. Lo que quiere decir es que no haya mala intención.
o una mala intención oculta. Por ejemplo, un matrimonio por conveniencia. Obviamente la persona que se está casando por conveniencia está haciendo un acto jurídico y está su voluntad, pero su voluntad está viciada. ¿Qué quiere decir que su voluntad esté viciada? O sea, que lo está haciendo por interés, ¿no? Que lo está haciendo por interés y puede que a la larga pues perjudique a alguien. No es que vaya en estado inconveniente, no es que tenga algún vicio como drogas y demás, no, tiene su voluntad viciada, es decir, tiene malas intenciones. Por ejemplo, o sea, el primer caso que se me viene a la mente es esto, ¿no? Y al llevar a cabo un acto jurídico, pero que sea con la voluntad viciada, de que para más adelante sacar un beneficio y posiblemente perjudique a otras personas. Un matrimonio por conveniencia, incluso es ilegal, pero el problema es compruébalo. Esa es la cuestión. Si está claro, no tiene que ver con la parte de vicios como alcoholismo y drogadicción, etcétera. Esto va en otro apartado que es el siguiente, que dice, la capacidad de las partes es la aptitud que en derecho tiene una persona para ser sujeto de derecho, realizar acatos jurídicos y obligarse. Con respecto a esto, se necesita que la persona esté en sus cabales. Primero que nada, que tenga la capacidad de cumplir, pero que también esté en todas sus capacidades intelectuales. Por ejemplo, no lo sé, una persona que tiene terrenos y comienza a tener, no sé, Alzheimer o esquizofrenia, ¿tiene la capacidad de firmar contratos? No. ¿Tiene la capacidad de sucesión de bienes? No. No. Lo mismo acá en alguien que ya pues se la pasa borracho o drogado, no puedes firmar documentos en estas capacidades. Esta parte de las capacidades va en dos direcciones, ¿no? El que se pueda cumplir, el que tengas realmente para ofrecer dar lo que ofreces, y también la de que estás en tus cabales para poder realizar la acción o realizar el acto jurídico. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Formalidades, lo que ya había dicho es un poquito con las solemnidades. Nada, que nada sea palabrado, chicos. Que todo sea de forma escrita. Porque, como mencioné ayer, papelito habla. Muy bien. Acá habla es un poquito, bueno, es que el derecho es una parte fundamental, la teoría, pero pues luego tenemos lo que viene siendo la práctica. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a la unidad 2. Dice, dimensiones sociohistóricas y filosóficas del derecho. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Es cuáles son las bases del derecho, cómo surge el derecho, para qué nos sirve el derecho. Esto es lo que vamos a ver en esta unidad 2. Que si me preguntan debió ser la unidad 1, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a la dimensión sociológica del derecho. Dice, la sociología del derecho, también llamada sociología jurídica, es aquella disciplina que estudia los problemas
las implicaciones y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. A diferencia de las teorías del derecho y la filosofía política, el principal problema u objeto de estudio de la sociología jurídica es el de la eficacia del derecho. La sociología jurídica es para algunos una rama de la sociología general, para otros es una subdisciplina del derecho a nivel general. Es una aproximación sociológica al derecho. Los orígenes de la sociología jurídica pueden rastrearse hasta las obras de los clásicos, a saber, como Max Weber, Emile Durkheim, los orígenes de la y Karl Marx, que son filósofos, economistas y demás. Algunos precursores modernos son Rudolf von Ihering, Francois Jenny, Eugene Ehrlich, Jean Carbonnier, George Gubich, Roscoe Pons, Axel Hammerstone y Renato Trips. Un desarrollo inigualable le han dado a la sociología jurídica Max Weber, Niklas Luhmann, especialmente este último con sus obras Jesserl Schaff de ponga subtítulos en alemán, obras que salvo en México son aún prácticamente desconocidas en el ámbito hispanoamericano. Ok, ahorita les explico, les estoy leyendo la parte técnica y ahorita les voy a explicar. Algunos temas clásicos de la sociología jurídica son la eficacia del derecho, la profesión jurídica, el sistema judicial, el pluralismo jurídico, derecho y globalización, multiculturalismo, las funciones sociales de derecho y los movimientos sociales. Ahorita quizás me enfoque acá. Derechos de interés público. Muy bien. Les había mencionado, antes de que se duerman por esta parte teórica, les había mencionado que el derecho se vincula en todas las áreas. Pero vamos a ir a esta parte de la sociología. Vámonos a la pizarrita. Para entender cómo se relaciona el derecho con la sociología. ¿Qué estudia la sociología? A la sociedad. A la sociedad. Yo lo pondría en plural. A las sociedades. ¿Por qué? Porque cada sociedad es un grupo distinto. Vamos a poner que esto es nuestro globo terráqueo, no lo sé. Y este es un país y este es otro país. Vamos a terminar siendo un monstruo de esto. Y este es otro país y este es otro país y este es otro país. Ya parece una galleta Chucky. Podía abrir el mapa, pero es más rápido esto, ¿no? Que utilizo en historia. A ver, esta sociedad que tengo acá es la misma que esta. No, Que esta, no, que esta, no. no es Van a igual. tener las mismas costumbres, las mismas tradiciones. No, Van a tener las mismas condiciones, los mismos contextos. no, La misma historia, los diferentes movimientos sociales. Ok. no. Entonces, una pregunta. ¿Se debería crear un libro de leyes para que sea el mismo para todas las sociedades? No, No, porque no se contemplaría de manera correcta las necesidades de cada una de estas sociedades. Entonces es acá cuando interviene la sociología y con el derecho, porque las normas, las leyes, se van a ir haciendo conforme a la historia del pueblo,
conforme a las necesidades de esta sociedad con respecto a los movimientos sociales, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, la sociología tiene que estar muy presente en el derecho, porque cada sociedad es diferente, incluso dentro de México. Por eso también tenemos nuestra propia constitución, cada estado, y por eso también pueden haber leyes diferentes en cada estado. Por ejemplo, ahorita Mauricio, bueno, no ahorita, hace ya bastantes meses, Mauricio Vila Bebé dijo, no, pues los yucatecos ya no pueden salir a las 10:30 de la noche, ya luego lo cambió a 11:30. ¿Esto aplica en todos los estados de la República? No. 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 O hace mucho tiempo en Yucatán, no, pues la venta de alcohol es solo hasta las 10 de la noche, cuando en otros estados está hasta las 3, 4 de la mañana, o no hay límite de hora. No, porque cada sociedad tiene una característica distinta y para esto tiene que intervenir la sociología para crear leyes, normas de convivencia en específico para cada grupo social, para los estados, para el país de manera general. Entonces ahí interviene la sociología, ¿no? Para la creación de leyes. Dice por acá, obviamente, derecho y la globalización, como acá voy a hacer mención muy rápido de esto, ¿no? Algunas son muy obvias. Bueno, pluralismo jurídico, es que va a haber muchas variaciones en diferentes estados en las leyes. Derecho y globalización, esto ya lo había mencionado, la sociedad avanza muy rápido, por lo que se van modificando las leyes, y en parte este avance muy rápido se debe a causa de la globalización, que ya estamos interconectados y que la tecnología, el internet y todo avanza muy rápido. Multiculturalismo, ya vimos, cada sociedad es distinta. Las funciones sociales del derecho, pues es moldear conducta y podemos ver si está dando resultados o no. Derechos y movimientos sociales pueden generar cambios en el derecho. Por ejemplo, acá en Yucatán y también en varias partes del mundo, no del mundo, perdón, de México, ahora, pues por el movimiento feminista y por diferentes cuestiones sociales, se han creado algunas leyes. Por lo general, cuando hay protestas constantes, es porque hay un problema que no se está resolviendo. En el caso de feminicidios, lamentablemente no se ha resuelto. También están viendo por la parte del aborto, pero ahorita, o hace algunos años, no hace algunos años, de 10 años para acá, se puso, no sé, de moda lo que se conoce como el sexting. Pero el problema no es el sexting, el problema es cuando una de las partes comienza a compartir este material íntimo que se le fue compartido a él o a ella, porque pues va para ambos lados, y que esta persona hace mal uso de este material erótico, si le quieren llamar, lo comparten y se hace viral. Esto no estaba, no estaba penado hasta que principalmente las mujeres se veían muy perjudicadas, ¿no? Traía problemas de depresión, incluso en algunos otros países hasta hubo suicidios, intentos de suicidio, muchos problemas, ¿no? Entonces hubieron varios movimientos sociales donde se estuvieron exigiendo que sea penado, y hace poco ya se logró, creo que a nivel nacional, a través de la ley que se llama Olimpia. Creo que antes de que sea a nivel nacional, en Yucatán ya se había logrado, ya se había penado. Creo que en Yucatán se logró penar hace 2 o 3 años, pero ya luego, ahorita creo que ya es a nivel nacional. Pero eso es a través de movimientos sociales que pueden modificar el derecho. Así que no se sorprendan si en 5 o 10 años, bueno, también el movimiento LGTB, pues ya en varias partes de la República ya se pueden casar.
No se sorprendan si en 5 o 10 años el aborto también ya es legal en toda la República. Todo eso a través de movimientos sociales que pueden ir modificando la ley. Acá, chicos, ¿alguna duda? No. No. Ok. Para que sigamos avanzando. Tenemos entes académicos. Bueno, acá dice derecho de interés público. Obviamente el derecho siempre tiene que estar en beneficio de la sociedad en general. La sociología del derecho ha sido un área relativamente marginal tanto en las facultades de derecho como en las de sociología, lo cual ha llevado a la creación de entes, centros de investigación autónomos e independientes. La Asociación Derecho y Sociedad, Law and Society Association, y el Instituto Internacional de Sociología Jurídica, OñaTI, son ejemplos de entes académicos dedicados al estudio y a la investigación en la sociología jurídica. La revista Droit Société en Francia también es un medio importante para la importante difusión en temas relacionados con este campo de estudio. ¿Qué es lo que quiere decir esto, chicos? No es un secreto y sobre todo estamos en México, que muchas veces las leyes o la mayoría de las leyes se utiliza en beneficio de algunos cuantos, clase rica o clase política. Entonces, también ya les había hablado de un adoctrinamiento. Entonces, también a las escuelas de derecho, si son públicas sobre todo, los comienzan a adoctrinar para que sigan este librito, este manual y sigan beneficiándose de algunas cuantas clases. Por lo que es necesario que se creen asociaciones independientes para que, digamos, ellos contrarresten todo esto. Y también para eso se necesitan los movimientos sociales, para comenzar a contrarrestar es la corrupción del sistema, porque también pasa en el sistema jurídico, ¿no? Unos cuantos se ven más beneficiados. Entonces, se necesitan de asociaciones de derecho, pero que sean independientes, y también asociaciones sociológicas que sean independientes al Estado, para que la grilla o la mentalidad de los políticos, que la mayoría de los políticos son abogados, pues no sigan contaminando o haciendo daño al sistema jurídico. Ok. En cuanto a metodología de investigación, la sociología del derecho emplea métodos de las ciencias sociales y de la estadística para conocer el comportamiento de los operadores jurídicos, aquellos de los que depende el derecho aplicable, como los legisladores, los jueces y los destinatarios de las normas. La investigación sociojurídica es un sentido amplio, una investigación social, por lo cual esta implica realizar trabajo empírico o trabajo de campo, como entrevistas, sondeos, encuestas, muestreos. Esto no se los van a preguntar. Acá, en las partes de fuentes del derecho, sí se las van a preguntar. ¿Qué es una fuente del derecho? De manera general, ¿qué es una fuente? De donde surge algo. De donde surge algo. Efectivamente, eso es una fuente. Entonces vamos a ver cómo puede surgir el derecho, cómo puede surgir nuevas leyes, cómo pueden surgir nuevas normas. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos claro qué es una fuente, es de donde surge algo. Y tenemos, vamos a leer la definición de todas maneras. Concepto de fuente del derecho. La expresión fuente de derechos se usa para designar el origen del derecho, es decir, la manera en como el orden jurídico brota para su observancia.
Existen tres clases de fuentes de derecho: reales, formales e históricas. Las fuentes reales, vamos a leer rápido la definición, pero si se dan cuenta, abajo están algunas características, por ejemplo, de las fuentes formales. Ahorita lo vamos viendo. Las fuentes reales son aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Son, pues, todos aquellos fenómenos sociales que contribuyan a la formación del derecho. Chicos, acá en las fuentes formales es cuando está pasando algo o pasó algo importante que requiera que se cambie la ley. Por ejemplo, cuando nosotros nos liberamos de lo que viene siendo el yugo de los españoles, habían muchas injusticias sociales, pero la principal injusticia en ese momento era la esclavitud. Por lo que el fenómeno social en este caso que pasó fue la independencia, y cuando nos independizamos por completo, pues se crea una nueva constitución y se crean nuevas leyes, pero tuvo que haber un fenómeno social para la creación de leyes. Por ejemplo, el ejemplo que les di acerca de lo que viene siendo el matrimonio igualitario o acerca de lo que viene siendo el compartir material erótico de cualquier persona, pues son cosas que sucedieron o que están sucediendo a la sociedad, que quizás no estaban contempladas, pero ahora sí, porque la sociedad es muy cambiante. Entonces tiene que haber un fenómeno social para poder contemplar el cambio o la creación de nuevas leyes. Entonces, en pocas palabras, una fuente real es cuando la sociedad cambia y se tienen que crear nuevas leyes o modificar algunas por los cambios sociales que está sufriendo. ¿Está claro? Sí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una fuente real? Vamos a hacer esto, porque también ya la garganta del maestro Wilber ya está a punto de reventar. La de la Dime. ley Olimpia. La ley Olimpia, pero ya yo lo dije, es trampa. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar de explicar estos, y ustedes más tarde les voy a marcar una pequeña tareita. No, estos 4 días no he parado de hablar. Entonces, vamos a terminar las demás fuentes y que lo escriban súper rápido. No sé, vamos a hacer 5 minutos y ya para que tengamos claro esto. Muy bien. Tenemos las fuentes formales. Son los procesos de creación de normas jurídicas, es decir, los hechos que dan a una norma el carácter del derecho: la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Acá, chicos, las fuentes formales acá fue mucho choro, pero se los voy a definir de una manera muy fácil. Es el proceso que se hace día a día para la generación de leyes. Es la chamba que hacen los diputados y los senadores de manera formal a diario. Porque pasa lo siguiente, chicos. Los diputados y los senadores están chambé a diario para la creación o modificación de leyes. Cuando estamos hablando de una fuente real, si pasa algo que no se tenía contemplado y fue de un gran impacto, la gente se moviliza y se hace más rápido. Pero si no, tenemos las fuentes formales, que es el trabajo del día a día del poder legislativo, que a eso se encargan. Esas son las fuentes formales. Ojo, ahorita vamos a ver el procedimiento para la creación de una ley. Pero el procedimiento que vamos a hablar es una fuente formal. Es como formalmente se crea una ley
del día al día. ¿Está claro? Sí. Sí. Excelente. Vamos entonces a las fuentes históricas. Esto está facilísimo. Están integradas por aquellos documentos del pasado que contienen el texto de una ley. Ya se los había comentado. Por ejemplo, se desechó la Constitución de 1857 porque ahora existe la de 1917. No se destruye el documento, se pasa a archivar. Y al momento que se archiva algo, se deja de utilizar una ley, se convierte en una fuente histórica que va a servir para consultar en cualquier momento. Dime, Mateo. Iba a preguntar si tiene algo que ver con lo del derecho positivo, que creo que también veía leyes vigentes y no vigentes. Sí, el derecho positivo tenía tanto lo vigente y lo que ya no es vigente. Cuando ya no es vigente, automáticamente se convierte en una fuente histórica. Por ejemplo, teníamos la Constitución de Cádiz, que esto fue de las últimas cosas que nos establecieron los españoles. Es una fuente histórica. El archivo sigue. No se quema, no se destruye, se guarda. Habían leyes para vender esclavos. Habían artículos y leyes para vender esclavos. Se abolió la esclavitud, pero no se destruye el documento. Pasa a ser una fuente histórica. Va a estar ahí por cualquier cosa. Puede ser hasta con leyes de más cercanía a nosotros. Se abrogó, se derogó, pasa a ser una fuente histórica. Se crea, digamos que se llegara a crear una nueva constitución, la Constitución de 2021, la de 1917, pasa a ser una fuente histórica. ¿Está claro? Ya no se usa, sí, pero queda el registro. Eso es una fuente histórica. Solamente tiene que no, solamente tiene que no estar vigente para que ya sea considerada una fuente histórica, ¿no? Efectivamente. Pudiese existir el caso de que revivan una ley. Pudiese existir, pero tendrían que tomar en cuenta fuentes históricas. O incluso de que, oigan, ¿por qué esta ley dice esto? Ah, mira, porque pasaba tal cosa en ese momento y se tuvo que llevar a cabo esto. Por ejemplo, no lo sé, hay toque de queda en Mérida, ¿no? Y de repente, pues ya se acaba la pandemia y Vila quita todas estas leyes y todas estas multas del toque de queda. Pasa a ser una fuente histórica, pero imagínate que en 50, 70 años existe otra pandemia. Pues, oye, ¿cómo se manejó la pandemia anterior? ¿Qué leyes se crearon? Bla, 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 bla. Pueden agarrar y consultar la fuente histórica para ayudarles a tomar decisiones. Así como la pueden rescatar completamente, pueden rescatar la idea, adaptarla y crear una nueva. Para eso también nos sirven las fuentes históricas. Muy bien. Vamos a las fuentes formales. Acá no están los pasos. Me gustaría ver los pasos para que entiendan cómo funcionan. Déjenme, ahorita lo busco en internet. Pero pues vamos a leer este apartado. Y Maestro, una pregunta, ¿qué pasos? ¿Del proceso legislativo? Es el proceso legislativo, el proceso de creación de ley. Yo me lo sé. El IDASPI. Es ¿Cómo? el IDASPI. Es iniciación, discusión, sanción, aprobación, ¿qué más? Aprobación, publicación e iniciación de la vigencia. Iniciación de la vigencia. Ajá, es eso. ¿Cómo me lo puedes escribir las siglas? Sí, es... bueno, ahorita se lo pongo en el chat.
Sí, para que lo mencionemos, para que lo recordemos, porque les pueden preguntar cuántas firmas o la cantidad de firmas van a necesitar, ¿no? No está de más que nosotros lo recordemos. ¿Ok? Vamos a copiarlo. Vamos a leer este apartado. Vamos a leer este apartado y ahorita vamos al IDASPI. Ok, pero este IDASPI es las fuentes formales del derecho. Como principales fuentes formales del derecho tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. La ley es la norma del derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública, aún sin el consentimiento de los individuos. Tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social y hacia el bien común. Se redacta de forma de fórmulas o sentencias breves o su conocimiento y aplicación. Acá dice algo muy importante, chicos. Se crean leyes aún sin el consentimiento de los individuos. Sí y no. Acá vamos a rescatar dos principios básicos del derecho y del sistema político. ¿Quiénes son los que deciden si se aprueba una ley o no? Los diputados y senadores. Ok, acá dice sin la voluntad de los individuos. Pasa lo siguiente. La mayoría de estos puestos o curules que se les conoce de diputados y senadores son de elección popular, porque así es nuestro sistema democrático. Cuando nosotros votamos por un diputado o por un senador, que la mayoría de la gente vota a lo loco o vota solo por el partido, nosotros le estamos otorgando nuestra voz a este diputado o a este senador. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente la gente vota por interés o porque le dieron una despensa o por popularidad, no lo sé. Cuando no vota en realidad pensando en que si este partido va acorde a su ideología o no. Muchas personas no tienen en cuenta esto, sobre todo porque de por sí estamos en México, que es un país ignorante, y segundo, muchas personas no tienen conocimiento o interés por la política. Entonces, el diputado, el senador ganó el voto y jala. Y puede que no tenga los mismos intereses que tú. Entonces, ante esto, según el sistema democrático, en realidad, tú le concediste, al votar por él, tú le concediste tu voz y él va a hablar por ti. ¿Está claro esto? Sí. De que, ay, malditos diputados, hicieron una ley, nos subieron los impuestos. ¿Quién le dio su voz? Tú se la diste. Tú votaste por él. En parte es tu culpa. Ok, esa es una. Segundo, con respecto a esto, muy importante, porque por eso vamos a ver el IDASPI. El desconocimiento de la ley no te libra de su incumplimiento. Supongamos que estás en una comunidad muy alejada y no sé, hay una ley tan básica, no puedes portar armas. Y acá en Yucatán que se da mucho la caza, que van al monte y demás, que agarre y llegue la policía y te ve con una escopeta, te trepa. Es un decir, no es un ejemplo. Oye, no sé qué hice, sí, pero el desconocimiento de la ley no implica que la tengas que incumplir. Entonces, es un principio fundamental del derecho. Ah, maté a alguien. Ah, no sabía que en este país no se podía matar gente. O sea, no es justificación. ¿Sí me explico? Sí. Sí, muy bien. Ok, las características de la ley son generalidad, obligatoriedad y retroactividad en perjuicio de las personas. Las normas jurídicas son generales, es decir, que se aplican a todas aquellas personas que se encuentran en un hecho determinado. Deben aplicarse sin excepción arbitraria, siempre que en la conducta se adecue el texto legal. La obligatoriedad de la ley consiste en que está necesariamente debe ser cumplida para tal caso. Existen órganos judiciales
que obligan a la observancia de la misma, imponiendo las sanciones a los infractores. Las normas jurídicas se elaboran para el futuro de manera que la ley será retroactiva cuando se aplican los hechos que ocurrieron cuando regía otra disposición anterior. El artículo 14 de la Constitución establece que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de persona alguna, de lo que se desprende que la ley puede aplicarse retroactivamente en los casos en que no perjudica a nadie. Ok, vamos a buscar entonces el INDASPI, que no debería estar acá, pero no está. Vamos a ver. Maestro, creo que como tal en internet no sale así porque son como que Son siglas, un acrónimo que creó el maestro que nos da derecho, como para que nos aprendamos. Ok, pero no está de más que lo vea. O sea, está bien la estrategia que utilizó, pero yo lo podemos buscar como proceso de creación de una ley. Sí, me imagino que lo hizo para que sea más fácil, que se la aprendieran y está bien. Al final, digo, les sirvió. Y no dudaría que en realidad alguien más, así como lo pudo haber hecho su maestro, pudo que algún otro lo haya tomado de algún autor, y pues está bien, si es para fines didácticos y para que ustedes lo aprendan mejor, adelante. Muy bien, voy a compartir pizarra otra vez, solo que nos vamos a ir a una página. Vamos a retomarlo y aclarar dudas. Pero pues prácticamente la creación de una ley y de los pasos que vamos a ver es una fuente formal, es la manera formal de hacer una ley. Ok, vamos a ver, ¿se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Acá tenemos el orden, vamos a ir definiendo cada uno. Iniciativa de ley, Cámara de Origen, Comisión de Origen, Pleno de Cámara de Origen, Cámara Revisora, Pleno de Cámara Revisora, Poder Ejecutivo, observaciones y publicación en el DOF. ¿Qué es el DOF? ¿Alguien sabe qué es el DOF? Diario Oficial de la Federación. Ahorita lo vemos de todas maneras. Ok, iniciativa de ley. Esta parte de la iniciativa de ley, chicos, es el que una persona tenga el interés de crear una ley. Tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está establecido que el presidente de la República, los diputados y los senadores del Congreso de la Unión, legislaturas de los estados y el 0.13% aproximado, el 0.13% de la lista nominal de electores tienen el derecho a iniciar una ley o decretos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cualquier mayor de edad tiene derecho a presentar una iniciativa de ley. Lo pueden hacer los mismos diputados y senadores, obviamente según los intereses de su partido. Lo podemos hacer nosotros como ciudadanos, pero tenemos que juntar el 0.13% de firmas del patrón electoral. Tenemos que saber cuál es el índice poblacional, y tenemos que juntar el 0.13% de firmas de las personas con un INE vigente y podemos meter una iniciativa de ley. El presidente de México también puede meter propuestas de ley. Ojo acá. El presidente es un funcionario público. El presidente no es Dios ni es la máxima autoridad.
El que el presidente meta una propuesta no quiere decir que se vaya a aprobar. Tiene que pasar por las cámaras también. ¿Qué ventaja tiene el presidente al resto de los civiles? Es que cuando él comienza su cargo, puede hacer que sus iniciativas de ley pasen de inmediatamente a revisión. Esa ventaja tiene, pero no quiere decir que se aprueben. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Cuando ustedes sean mayores de edad o si ya son mayores de edad, pues pueden meter una propuesta de ley. Ojo, no es, oye, quiero que se legalice la marihuana, ¿no? No, tiene que estar bien redactado, bien justificado, bien estipulado, porque si no, ni siquiera va a llegar a las cámaras y van a agarrar y la van a rebotar. Entonces, todo esto lleva un proceso y sobre todo el arte de la redacción, ¿no? O sea, tiene que estar bien planeado, bien justificado, no es meter a lo tonto, si no, no va a pasar del primer paso. Ok, cuando ya tienes tu iniciativa de ley, se va a la Cámara de Origen. Se refiere a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Esta Cámara recibe en el Pleno asamblea que lleva a cabo en el Salón de las Sesiones del Congreso de la Unión la propuesta de iniciativa y dicta un trámite. La iniciativa se pasa a una o más comisiones legislativas y acá, para un análisis y dictamen correspondiente. Está bien redactada, tiene lógica, tiene coherencia, está justificada, y si no, ¿qué es lo que va a pasar? Te la van a rebotar, te la van a devolver. Si está todo en orden, bueno, es que toda esta parte sigue siendo de la parte de la Cámara de Origen. Bueno, seguimos con esto. La Comisión de Origen analiza la iniciativa y elabora un dictamen, resolución escrita de una o varias comisiones o comités del Congreso. Para someterlo a discusión y votación, se entrega el dictamen al Pleno, diputados y senadores, para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de la primera lectura para su discusión. Bueno, es que... Bueno, acá ya pasó de la Cámara de Origen, se aprobó o sea, pasó el primer filtro de redacción y coherencia, y acá podemos decir que se vota si va a pasar a la siguiente etapa o no. Y ya en el Pleno es cuando se lee, cuando dice Pleno es en plenaria, estar en plenaria es estar ante todos, y entonces dice, en Pleno de Cámara de Origen, el Pleno discute y somete la votación el dictamen. Si es reforma constitucional, se debe aprobar por la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de legisladores legisladores presentes. Si es una reforma a la legislación secundaria, se debe aprobar por la mayoría simple o relativa, es decir, la suma más alta de votos emitidos. Acá hay que hacer énfasis en algo. Si va a ser para una creación de ley secundaria, con que se tenga la mayoría. En cambio, si va a ser una modificación a la Constitución o una adaptación, tiene que ser el 66%. ¿Qué quiere decir? Es que como se trata de la Constitución, con el 51% no basta, porque puede que el 51% no represente a la gran mayoría del país, por lo que tiene que estar al menos el 66% de los legisladores de acuerdo. Acá dice algo, chicos, y también tienen que estar presentes, porque muchas veces para rebotar una iniciativa de ley, al final lamentablemente interviene la política y cada quien ve por su propio beneficio. Y hay algunas votaciones que tienen que ser públicas y para no emitir su voto de manera pública,
lo que hacen es que no van. Entonces, y también hay diputados y senadores flojos que deberían estar a diario de lunes a viernes en las cámaras y no van. Entonces, el hecho que estén presentes también es algo muy importante. Maestro, de hecho yo sé que, bueno, a mí me explicaron el semestre pasado que la mitad o casi la mitad de los diputados que están pues en la Cámara, no todos son elegidos por así como que democráticamente, sino como que Plurinominales. exactamente, son plurinominales. Entonces pues es igual, hace que se afecte como que los procesos y como que vaya más por conveniencia. Sí, es que en realidad, chicos, lamentablemente, el derecho está vinculado a la política, pero también no es una política sana, es una grilla. No es lo mismo grilla política a política. Si ustedes se van a la definición de política, es la ciencia que administra los recursos, tanto dinero, edificios, instancias y personas, en beneficio del pueblo. Esta definición está hermosa, está preciosísima. Pero ¿qué pasa? Acá es cuando ya intervienen los intereses propios de cada partido y empiezan a devorarse entre ellos. Y esto es lo que hace que México como sistema político sea una porquería y esté lleno de corrupción, porque cada quien ve por sus propios beneficios y todo esto se ve reflejado entre las cámaras de diputados y senadores. Ojo, yo les mencioné, pero acá hagan un análisis. Yo les mencioné que si se crearon 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es para equilibrar el control y el poder en México. Pero el que tenga el control de las cámaras, el control político de las cámaras, tiene más poder. Los que tengan mayoría en cámara son los que tienen más poder. Después de la dictadura de Porfirio Díaz, que fue una dictadura, se creó, y quizás ustedes lo escuchen o lo van a escuchar más adelante muy seguido, la dictadura perfecta. Antes, en el porfiriato, había un rostro que era el dictador, era el tirano, por así decirlo, y si pasaba algo malo, le echas la culpa al dictador. Si es algo bueno, pues se lo aplaudimos a ellos. La dictadura perfecta la crea el PRI, porque se posicionaron en el poder durante 70 años en una dictadura perfecta, en la cual todo lo hacían a través de tinta y papel. ¿Cómo lo hacían a través de tinta y papel? Teniendo el dominio de las cámaras. Escribiendo sus propias leyes, ¿no? Escribiendo sus propias leyes. Incluso no tenían competencia porque bloqueaba, o sea, el PAN surgió desde 1939, creo. Y hasta el 2000 logró alcanzar la presidencia. Imagínense. ¿Por qué? Como que el PRI, sí te voy a dejar participar. Pero no ganaba nada. Sí, vamos a jugar a que estás participando. ¿Por qué? Porque las leyes, o sea, el que tenga el control de las cámaras es el que tiene el control de todo. Porque las leyes lo respaldan. Entonces, les había dicho, cuando Fox gana, no tenía las cámaras y Vicente Fox no pudo hacer nada. El PRI era una dictadura perfecta porque tenía el poder ejecutivo y tenía el legislativo y por lo tanto también tenía al poder ejecutivo. Judicial. Perdón, judicial, gracias. Tenía al poder judicial. El concepto de plurinominal surge porque algunos partidos dicen, oye, tú tienes la mayoría en cámaras. ¿Cómo funciona el plurinominal? Si tú haces una lista de posibles plurinominales, no sé, tienes un máximo de 10 plurinominales. Dependiendo la cantidad de votos que hayas tenido en la elección popular, si por ejemplo quedaste en segundo lugar y tú quedaste con el 30-40% de votos, se hace una fórmula y dices, tú tienes derecho a 3 plurinominales, para que en teoría
tu partido tenga representación en las cámaras. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente, a la hora de votar, nos vamos como si fuéramos un equipo de fútbol. O eres rojo o eres azul. Y muchas veces la gente vota a lo tonto. Y por eso luego el PRI se seguía profanando en el poder. Los plurinominales, muchos los consideran inservibles y que gastan su dinero y demás, porque ¿qué pasa con los plurinominales? Ahí puedes meter a cualquiera. Por conveniencia, porque estás pagando un favor político. Entonces, también, lamentablemente, así como puede estar lleno de abogados las cámaras, recordemos que no se necesita un perfil para participar en un puesto público. Puedes meter a cualquier persona, aunque tenga primaria trunca. Y muchos plurinominales no tienen la capacitación. O sea, lo pusieron ahí para pagar un favor y para que cobre dinero, no es porque sepa de leyes. Por eso el sistema político mexicano está pa'l perro. Ok. Vamos a continuar con esto. Ya que se votó, se manda a una cámara revisora, que es una minuta, es un documento que contiene el proyecto de ley o reforma, es recibido por el Pleno o por la Asamblea de la Cámara Revisora, el cual dicta un trámite. La minuta es turnada a una o más comisiones legislativas para un análisis y dictamen correspondiente. Es decir, a pesar de que ya fue aprobada por la primera cámara, tiene que pasar por otras revisiones. Porque, por ejemplo, se pueden meter luego amparos o juicios de amparos. La comisión revisora, después de analizar la minuta, elabora un dictamen para someterlo a discusión y votación en el seno de la propia comisión. Es decir, va a llevar a cabo una segunda votación. Se entrega el dictamen en pleno para su declaratoria de publicidad o en calidad de dictamen de la primera lectura para la discusión. Otra vez, acá es cuando se lleva a cabo la lectura, el Pleno discute y somete nuevamente a votación el dictamen. Si es reforma constitucional, se debe aprobar por la mayoría calificada, es decir, nuevamente las 2/3 partes, porque estamos hablando de la Constitución. Si es reforma a legislaciones secundarias, pues ahí con que sea una mayoría simple o relativa. Si el dictamen no sufrió modificaciones, se turna al Ejecutivo Federal para su publicación. Si fue notificado, se regresa a la Cámara de Origen para que valide esto. Acá, ojo chicos, ya que pasó por las dos cámaras, ¿quién tiene que firmarlo? ¿El presidente? El presidente. El presidente. El presidente tiene derecho a réplica. Recordemos que hay intereses políticos. El presidente puede decir, chispas, esto no lo hizo mi partido, van a quedar bien ellos, o por lo que X o Y no quiere aprobarlo. Tiene que justificar el por qué no lo quiere aprobar. Eso también es derecho a veto. Sí, derecho a veto. Sí, es derecho a veto. Lo envía y la Cámara puede decir, a ver, señor presidente, sus argumentos no son válidos. Si la Cámara hace las modificaciones o toma en cuenta los comentarios del presidente, la Cámara lo vuelve a enviar, el presidente lo tiene que firmar sí porque sí. De igual forma, si el documento se lo envían, y creo que si pasan 10 o 15, no recuerdo si de 10 a 20 días, y el presidente se hace al tonto, no lo lee, se transpapela y demás, automáticamente se aprueba y ya no necesita la firma del presidente. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí. Sí. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, porque tengo clase ahorita con otro grupo. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí.
Las grabaciones se les suben más tarde y pues que tengan un excelente puente. Nos vemos el día lunes, chicos. Adiós. Adiós, Hasta luego, gracias. hasta luego, hasta luego.